Buenas tardes, este es nuestro proyecto de Estadística 2. Mi nombre es Isaac Fernando, trabajé con el compañero Lorenzo Andrés Santizo Alvarado y ahorita les vamos a platicar un poco de los que trabajamos en nuestro proyecto. En la introducción, ¿qué es el COVID? El COVID es un grupo de virus que causan enfermedades que basan desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como neumonía, síndromes, respiración de Oriente Medio, entre otras. El COVID-19 viene a raíz de que fue descubierto en China de diciembre del 2019, por eso su nombre. ¿Qué tipos de vacunas existen? Los tipos de vacunas que existen depende de la casa farmacéutica en las que se esté trabajando. Algunas pueden ser más efectivas que otras y dependiendo de cuántas sean las dosis que se deban administrar, esos serán los síntomas secundarios. Y por último, ¿cómo fue que se informa a los estudiantes a partir de la unidad académica de cada estudiante? Vimos reflejado en la encuesta de que no existe algún lineamiento o introducción a cada una de las vacunas. Simplemente les dicen a cada uno de los estudiantes que deben acudir a vacunarse en cierto punto, pero no se les informa sobre cuál es la vacuna o cuáles son sus efectos secundarios. Bueno, buenas tardes. Vamos a proceder con el planteamiento del problema. En el mundo entero pasa actualmente por una de sus mayores crisis sanitarias y esto ha paralizado múltiples actividades que se solían realizar de manera cotidiana, como lo son los estudios de todos los niveles. Después de más de un año de actividades presenciales totalmente nulas en el campus universitario, es necesario planear las bases para un futuro regreso. Dado que actualmente es de suma importancia el regreso a clases presenciales en la universidad, es necesario inferir sobre la población universitaria que actualmente cuenta con acceso a una vacuna, además de que si ésta ya se vacunó, así como la población actualmente en general que ya se encuentra vacunada, debido a que toda la población es un factor que afecta directamente a la población estudiantil. Además, se debe analizar sobre la población fuera de la universidad, debido a que esto también afecta los deseos de los regresos presenciales, dado que para el CSU para tomar decisiones, se debe de estudiar a la población de la nación y no solo a la población estudiantil. Ya con nuestras encuestas tabuladas, procedimos a hacer la realización de algunos análisis inferenciales. Estos fueron algunos de los planteamientos que posteriormente se les va a explicar, que qué vacunas conoce, qué tanto se informa sobre las distintas vacunas, ya se encuentra vacunado, qué centros de salud le favorecen, etcétera, etcétera. Bueno, ya teniendo nuestros datos tabulados, es decir, todos nuestros procesos realizados en base a la teoría de estadística 1, procedemos a trabajar nuestros análisis inferenciales. Como primer planteamiento tenemos el siguiente. La idea principal es trabajar con la población estudiantil ya que es lo que se desea saber, por lo que necesitamos inferir la edad promedio estudiantil de una persona universitaria. Los datos estadísticos proporcionados por la universidad es que la edad media estudiantil es menor a 25 años. Ya que nuestro objetivo es centrarnos en la población estudiantil, debemos de encontrar cuál es la probabilidad de que una persona encuestada al azar se encuentre por debajo de dicha edad. Por lo tanto, procederemos a realizar un análisis de probabilidades Z. Tenemos los siguientes parámetros arrojados por nuestras encuestas. Tenemos una media MU de 28.63, una desviación estándar de 10.06, una población de 60, y procederemos a desarrollar dicho análisis de probabilidad. Utilizando una prueba Z, tenemos la siguiente ecuación. El valor de la prueba Z será menos 2.8. Por lo tanto, el valor de la tabla dado para este valor de Z será de 0.00256. Esto nos indica que la mayoría de personas no se encuentran dentro del rango de edad. Sin embargo, ya que no es nuestro único objetivo de estudio,
nos servirá de cualquier otra forma. En nuestro segundo planteamiento, para aumentar la cantidad de personas vacunadas, es ideal que éstas se informen sobre las vacunas, sobre los destinos, distintos tipos de vacunas que existen, lo más recomendable que todas las personas estén informadas. Sin embargo, la información no puede llegar a todas estas, por lo que es recomendable que al menos el 60% de las personas que se informen a la hora de ser vacunadas tengan conocimiento sobre cuáles son las vacunas para así hacer posible el regreso a la normalidad. Entonces, nuestro segundo planteamiento fue cuál es la probabilidad de que al menos el 60% de las personas se informen al menos una hora al día. Entonces, con los datos arrojados por la encuesta, nuestra población es de N y nuestra probabilidad es de Proporción. proporción es de 0.383 utilizando una prueba Z. Procedimos a hacer el análisis con nuestro valor de Z de 3.46 y teniendo una probabilidad de 0.99992. Gracias a la probabilidad es cerca de 1, podemos suponer que la población de momento está informada por la vacunación, lo que estarían pensando pronto en vacunarse cierta población estudiantil. Nuestro tercer planteamiento. Ya teniendo un buen planteamiento base, es decir, sabiendo de las proporciones de población que se informa, así como la probabilidad de que sean estudiantes los que se estén informando, deseamos establecer un intervalo de confianza para saber cuántas vacunas conoce cada persona. Para sí mismo, deben de tomar una buena decisión respecto a si vacunarse o no. Hemos decidido trabajar con un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto, los datos que tenemos nosotros arrojados por la encuesta son los siguientes. Tenemos una población de 14 debido a que son 14 distintos tipos de vacunas los que se trabajan hasta hoy en día de distintas casas farmacéuticas. Tenemos una cantidad promedio de 4.083 vacunas conocidas por persona. Por lo tanto, realizaríamos una prueba de tipo T. Esta prueba de tipo T la vamos a realizar de la siguiente manera. Tenemos 14 distintas vacunas. Al restarle una, vamos a tener 13 grados de libertad. Tenemos una desviación estándar de 1.205, por lo que procedemos a plantear nuestra prueba T. El valor de T para un alfa medio de 0.025 es de 2.1604. Por lo tanto, aplicamos la ecuación correspondiente y nos queda el siguiente intervalo de confianza, que las personas conocen entre 3.49 y 4.67 vacunas, es decir, se puede decir que conocen entre 4 y 5. Por lo tanto, podemos inferir de que las personas tienen conocimiento de entre 4 y 5 vacunas, dando así un buen resultado respecto a este tema, ya que entre más se conozcan, es mejor decidir vacunarse o no. Nuestro cuarto planteamiento dice, se desea saber la proporción de qué tantos efectos secundarios creen los encuestados que se puedan presentar, ya que se sabe que esta proporción permite determinar o proyectar a futuro cuántas personas planean vacunarse en base a estos datos, siendo que la mayor proporción de los datos obtenidos es del 28.33% correspondiente a la gente que conoce 3 efectos secundarios. Trabajaremos con dicho dato con un nivel de confianza al 95%. Entonces, nuestros datos, dijimos que la proporción es de 17 personas partido 60. Nuestro nivel de confianza es del 95%, alfa es de 0.025, alfa medios es de 0.025 y nuestra Z de alfa medios es de 1.96 más menos para meterlo a nuestro intervalo de confianza. Y nuestro intervalo de confianza quiere decir que es de 0.1693 a 0.3974. Por lo tanto, podemos decir que entre el 16% y el 39.74
conocen al menos 3 efectos secundarios que pueden provocar los distintos tipos de vacunas. Esto es un dato muy elevado, sin embargo, debemos de seguir planteando inferencias para ver si este estudio será determinado en la elección de las personas posteriormente vacunadas. Nuestro quinto planteamiento. Asimismo, veremos entre qué rangos de variación se encuentran estos datos, y así determinar qué tan exacta es esta estimación, por lo que trabajaremos un intervalo de confianza para varianzas. Nuevamente vamos a trabajar con un intervalo de 95%. Continuando, tenemos nuestros datos. Nuestro nivel de confianza es 95%, una significancia de 0.05, ya que es un intervalo de confianza, nuestro alfa medio es de 0.025. Nuestros grados de libertad, al ser 60 personas, le restamos 1, daría 59. Para la cola izquierda tenemos 1 menos alfa medios, que es 0.975. Entonces procedemos a utilizar las ecuaciones dadas por el formulario, el cual nos indica que es grado de libertad por la desviación estándar al cuadrado sobre el dato arrojado por la tabla. Entonces, tenemos los siguientes intervalos de confianza. Tenemos entre 1.565 y 3.221. Por lo tanto, podemos inferir que los efectos secundarios de los cuales las personas tienen conocimiento pueden variar entre 1.565 y 3.221 respecto a la media que tenemos, que es de 3. El sexto planteamiento. Ya teniendo en cuenta el conocimiento de qué tantos efectos secundarios las personas creen que se tienen, se debe investigar entre la población vacunada si han sufrido algún efecto secundario para determinar el tamaño de la muestra que debemos de basarnos en la probabilidad de sufrir un efecto secundario. El sitio oficial de la OMS menciona que existe una probabilidad de 1 partido 30 en sufrir un efecto secundario leve, por lo que procederemos a plantear el tamaño de la muestra necesaria para verificar estos datos. Se trabajará con un nivel de confianza al 95% y con un error máximo de 0.05. En los datos tenemos, como previamente dijimos, el nivel de confianza sería el 95%, alfa corresponde al 0.05, alfa medios sería 0.025 y procedemos a hacer el cálculo de la población a través de la fórmula que tenemos planteada. Entonces, Z medios de menos 1.96 es igual a 1.96. Con este dato, que era el dato que nos faltaba de la ecuación, tenemos que la ecuación de la población sería de 1 partido 30, todo eso multiplicado por 29 partido 30, todo esto al cuadrado de los siguientes datos, que es 1.96 partido 0.05. Esto arrojándonos un dato de 49 personas. Por lo tanto, necesitaremos de 49 personas de entre la población vacunada para determinar si puede llegar a padecer un efecto secundario en la vacuna o no. Afortunadamente, según las encuestas, contamos con 45 personas vacunadas con al menos la primera dosis. Nuestro séptimo planteamiento sería el siguiente. Muchas veces debemos de comparar los datos ya conocidos dados por el gobierno de Guatemala con los recolectados. Por lo tanto, el gobierno de Guatemala nos menciona que a lo sumo 5 millones de personas han sido vacunadas con al menos una dosis, dando una proporción del 30.33%. Al contar con una muestra de 60 personas, podremos asegurar que con una confianza del 95% que la población vacunada con la primera dosis es a lo sumo de 30.33%. Por lo tanto, procederemos a realizar nuestros ejercicios planteados. La proporción es del 75%, el nivel de confianza es del 95%, la significancia es de 0.05 y la cantidad de personas es de 60. Procedemos a plantear nuestras hipótesis.
Como hipótesis nula, tenemos de que la proporción va a ser a lo sumo 0.3033. Y como hipótesis alternativa, tenemos de que la proporción va a ser mayor a dicho número. Por lo tanto, utilizaremos una prueba de Z, ya que la población es mayor a 30. Tenemos el siguiente dato, sería 0.75 menos 0.3033 sobre la raíz de la multiplicación de 0.3033 con su complemento dividido entre la población. Esto nos arroja un valor de prueba de 7.53. Nuestro valor crítico será para un alfa medios de 0.05. Por lo tanto, el valor de alfa medio siendo este 0.025 será de 1.64. Con lo que podemos mencionar que la hipótesis nula se rechaza con una confianza del 95%, ya que no se tiene suficiente evidencia como para indicar que a lo sumo el 30.33% de la población ha sido vacunada. ¿Qué quiere decir esto? De que es una población mayor a la que indica el gobierno de Guatemala. Nuestro octavo planteamiento dice, el gobierno de Guatemala indica que tan solo el 45% de las personas que se han vacunado se han puesto la segunda dosis de su vacuna correspondiente. Sin embargo, nosotros en nuestra encuesta contamos con una proporción de 49 de 29 en partido 45 personas. Con estos datos arrojados por las encuestas, podríamos asegurar la proporción otorgada del gobierno. Trabajaremos nuevamente con un nivel de confianza del 95%. Los datos. Planteamos nuestra hipótesis que H, nuestra primera planteamiento es si P es menor o igual a 45 y nuestra H nula sería mayor a 45. El valor de prueba sería de Z sea igual a 29 partido 45 menos 0.45. Todo esto entre la raíz de 0.45 multiplicado por el complemento de 0.45. En este caso, 0.55 partido la población, que sería de 45 personas. Esto dándonos un valor de 2.62. El valor crítico con un nivel de confianza de 95%, con su alfa de 0.05 y alfa medios de 0.025, nos da como el valor de Z de 1.64. Por lo tanto, rechazamos la primera hipótesis, ya que no tenemos evidencia suficiente como asegurar que la población que se vacunó con una segunda dosis es de máximo 45 personas. Con esto, con un nivel de significancia de 95%. Como noveno y último planteamiento tendremos el siguiente. Compararemos si la proporción de estudiantes vacunados es la misma proporción de las personas ajenas a la universidad, ya que el regreso planteado también depende de las personas ajenas a la universidad. Para esto encontraremos la coincidencia de personas vacunadas y si es estudiante o no. Esto arrojado por las encuestas. Nuevamente trabajaremos con un nivel de confianza del 95%. Consideraremos a los estudiantes como la población 1 y a los no estudiantes como la población 2. Tenemos los siguientes datos arrojados por la encuesta. La población 1 es de 31 y la población 2 es de 29. La proporción 1 será de 24 sobre 31 y la proporción 2 de 21 sobre 29. Plantearemos nuestras hipótesis. Nuestra hipótesis nula, la cual es la que nosotros deseamos comprobar, es decir, nos indicaría que la población de estudiantes vacunados es la misma que la población de vacunados fuera de la universidad. Y la hipótesis alternativa indicaría que son distintas. Por lo tanto, procedemos a plantear un valor de prueba de Z en base a proporciones para dos poblaciones. La P que se va a utilizar en la ecuación de Z es de 0.75. Al sustituir estos datos dentro de la ecuación de Z nos arroja un valor de prueba de 0.45. Ahora, con un nivel de significancia de 0.05
y un Z alfa medio de 0.025, obtenemos un valor de Z de más o menos 1.96. Dado que 0.45 está dentro de la sección de aceptación, se va a aceptar H sub 0. Por lo tanto, aceptamos la hipótesis nula. Esto quiere decir que la proporción de estudiantes es casi igual a la población vacunada, por lo que el avance fluye en ambos sentidos sin que la población en general afecte un futuro regreso de estudiantes. Discusión de resultados. En base a todo lo estudiado anteriormente, vamos a discutir acerca de qué nos pueden dar estos datos. La información proporcionada por nuestras inferencias es sumamente prometedora. De momento, toda la población estudiantil cuenta con un acceso a una vacuna, por lo que la edad es un dato indiferente de nuestro análisis. Asimismo, existe casi un 100% de probabilidad de que las personas accedan a información de las vacunas. Esto para informarse si deben o no vacunarse. Claro, se debe resaltar que la vacunación es totalmente voluntaria y no debe ser a fuerza. Por otra parte, el que las personas se informen también permite que conozcan las distintas vacunas y que puedan producir cada una de ellas, así como días entre dosis y asimismo que efectos secundarios que pueden tener, ya que usualmente una persona conoce entre 4 y 5 efectos secundarios. Perdón, entre 4 y 5 tipos de vacunas. Por otro lado, uno de los factores más importantes es saber qué tantos efectos secundarios existen. Es decir, perdón, que se informe lo suficiente y que existe una gran cantidad de vacunas que permite entender el por qué la mayoría de las personas tiene conocimiento del por qué existen entre 13 a 5 efectos secundarios, provocados por cada una de las distintas vacunas. Por otro lado, es de suma importancia mostrar de que no todos los datos son viables. Sin embargo, tampoco los podremos descartar ya que nosotros solo podremos inferir sobre ellos. Por otro lado, como mencionamos, puede que la población vacunada actualmente sea mayor a la mencionada del gobierno de Guatemala, ya sea para la primera o segunda dosis. Por último, cabe resaltar que estamos en la misma proporción de vacunados, tanto de la población estudiantil como la población en general, ya que las anteriores fases de vacunación proporcionadas por el gobierno produjeron dicho equilibrio entre las estadísticas. Como conclusiones generales de nuestro análisis, podemos decir que la población estudiantil tiene el deseo de vacunarse debido a la información que estos adquieren por distintos medios. La población de estudiantes vacunados eventualmente alcanzarán la población de rebaño necesariamente para el regreso a la normalidad. En un futuro prometedor se puede regresar a las clases presenciales. Sin embargo, esto no está muy cercano a la época actual. Los datos proporcionados por el gobierno no son muy fiables por los datos estadísticos que nos arrojó nuestros planteamientos. Y por último, un modelo matemático podría mostrar el tiempo desde el presente hasta una fecha casi exacta de un posible regreso a clases. Y esto sería todo de nuestra parte. Agradecemos mucho su tiempo. Gracias. Este fue todo por el grupo 10.